Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder compartir con usted este espacio. Le doy la más cordial bienvenida a esta, la primera videotutoría en la que veremos los conceptos esenciales del capítulo 1. Este capítulo se denomina El ser humano como parte de los ecosistemas y contiene dos apartados principales. El primero comienza con un repaso de nociones básicas como ecosistema, ambiente y biodiversidad, así como relaciones entre ellos para luego discutir el tema de los ecosistemas presentes en Costa Rica. El segundo apartado aborda la relación del ser humano con el ambiente e inicia con algunos debates conceptuales para después analizar los factores que influyen en esta relación. Comencemos con el primer concepto. La biosfera. Es la capa superior superficial que sustenta la vida del planeta Tierra. Durante miles de años se mantuvo en equilibrio natural entre todas las especies y el ambiente, pero desde hace unas décadas muestra evidencias de un deterioro por factores naturales y antropogénicos. Pero, ¿qué son los factores antropogénicos? Son las actividades humanas, sean de tipo económico, social o político, que influyen positiva o negativamente sobre los recursos naturales y el entorno donde se llevan a cabo. Para poder entender cómo estos factores han incidido en el ambiente, debemos conocer un poco la evolución histórica en el mundo y en particular en nuestro país de la relación del ser humano con el ambiente. Ambiente o medio ambiente. Sobre el concepto de ambiente y medio ambiente existen diversas concepciones que aparecen en la unidad didáctica que se les brindó, pero podemos generalizar que lo adecuado es referirse a ambiente. Lo podemos definir como el elemento en que vive o se mueve una persona, animal o cosa bajo las condiciones y circunstancias físicas, sociales, económicas y políticas de un lugar y un momento histórico específico. O sea, que la relación de los seres vivos con su entorno es de interdependencia. No solo se basa en interrelaciones de tipo físico y químico, sino también culturales como las costumbres y las formas de producción, entre otras. Ok, hasta aquí hemos visto tres conceptos importantes: la biosfera, los factores antropogénicos y el ambiente. Ahora repasaremos el concepto de ecosistema. La biosfera, como vimos anteriormente, incluye los seres vivos que pueblan el planeta. Sin embargo, esta distribución no es igual en todo el globo, pues depende de factores como la temperatura, el agua, el clima, la geografía y los suelos, entre otros. Las características específicas de estas porciones de la biosfera dan origen al concepto de ecosistema. Los ecosistemas tienen dos componentes. Por una parte están las características biofísicas y químicas como el agua, la luz, el clima, el suelo, entre otros, las cuales no poseen vida, pero son indispensables para que ésta se dé y recibe el nombre de componente abiótico. Por otra parte están los seres vivos y las relaciones que se dan entre ellos, lo cual constituye el componente biótico o biológico. Una característica de los ecosistemas es que son fruto de un largo y complicado proceso histórico a través del cual evolucionan. Por eso es tan importante cuidarlos, porque si los destruimos nunca podríamos volver a tener un ecosistema igual. Los ecosistemas pueden ser naturales o intervenidos por el ser humano, como en el caso de los ecosistemas productivos o los siembros. Algunos ecosistemas presentes en Costa Rica son un bosque seco, un manglar, mm, un mariposario, mm, un pantano, puede ser la sabana guanacasteca, también puede ser una playa. Aquí podemos ver la clasificación de estos ecosistemas mencionados. Los ecosistemas naturales brindan bienes y servicios indispensables para la vida de las personas. Estos servicios ecosistémicos los puedes encontrar en la página 23 de la unidad didáctica y son servicios de aprovisionamiento. Estos proveen recursos o procesos que benefician a los seres humanos, tales como agua dulce, oxígeno, alimento, maderas y fibras naturales. Servicios de regulación. Purifican el agua, regulan el clima, las crecidas de los ríos, etc. Servicios culturales. Recreación, promueven la espiritualidad o la educación.
y servicios de soporte que apoyan el ciclo de nutrientes, la formación del suelo y la producción primaria. Relacionado con este concepto de ecosistema se encuentra el concepto de bioma, pero la diferencia radica en que este agrupa cierta cantidad de ecosistemas. Para Audercy et al. 2008, los principales biomas son la selva tropical, el desierto, la sabana y bosque tropical de arbustos, el chaparral, el bosque caducifolio de clima templado, el bosque de clima templado lluvioso, el pastizal, el bosque de coníferas, la tundra y vegetación alpina y el hielo. Otro concepto adicional que siempre se encuentra mezclado en las discusiones sobre el ambiente es el de biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Es la variedad de organismos del mundo, su constitución genética y comunidades que lo forman, es decir, que no solo son las plantas y animales, sino todo cuanto los rodea. Mientras que la variedad de especies, la diversidad de sus genes, la abundancia, o sea, cuánto hay en determinado ecosistema de estos seres vivos y del entorno, incluyendo el ecosistema, forman la biodiversidad de un sitio en particular. Con respecto a esto, Costa Rica posee un volumen muy alto de riqueza en su biodiversidad, pero también nos damos cuenta que se pierde biodiversidad valiosa cuando se destruyen los ecosistemas, igual que los servicios prestados por este ecosistema al ser humano. Otro concepto que se ha popularizado últimamente es el término de ecología. Sin embargo, este se ha desviado de su concepción real. Escuchamos términos como empaques ecológicos, ecomaratón, entre otras tantas palabras que se le agregan al prefijo eco, aduciendo la ecología, pero en realidad esta va más allá. En la ecología se analizan tanto los factores que influyen directamente en la vida de un ser como en las relaciones biológicas entre individuos de una misma o distinta especie. Esta investiga los fenómenos inherentes a la radiación solar, las asociaciones vegetales en relación con el ambiente, la evaporación, la pluviosidad, la vida animal en el ambiente terrestre y marino, la composición del suelo, la lucha, la reproducción, la adaptación estructural de los animales al medio, entre otros factores. Todo esto estudia la ecología. Por otro lado, el ecologismo es un movimiento social de reacción frente a la degradación ambiental, en contra de la destrucción desmedida y de especies y de ecosistemas. Ahora, enfocándonos en nuestro país, eh, a pesar de que Costa Rica no tiene una taxonomía estricta, tomaremos las asociaciones vegetales como una aproximación a la explicación de distintos tipos de ecosistemas en nuestro país. Son un conjunto de plantas que forman las distintas etapas de una sucesión vegetal. En general, está compuesta por individuos de varias especies que las caracterizan, de las cuales dos o más son dominantes. No son clasificaciones de un ecosistema específico, sino agrupaciones características muy similares. Los tipos de asociaciones vegetales son el bosque lluvioso, el bosque estacional del Pacífico, el bosque perennifolio, la naturaleza del Valle Central, también está el arrecife coralino, también podemos mencionar el manglar, el pantano, las selvas de altura y por último el páramo. Esas son las asociaciones vegetales de Costa Rica. Estas se detallan en la unidad didáctica de manera más amplia, pero en este video veremos las características principales de cada uno. El bosque lluvioso está compuesto por muchas especies de árboles de hasta 30 de ellas por hectárea, ya sea formando grupos o dispersos algunos con alturas superiores a 65 metros. Destacan el sopilote del género jacaranda o el mayo por su extraordinaria floración e intensidad en los colores. Las copas de los árboles se desarrollan en distintas alturas, siendo común la competencia entre ellos, lo cual limita la llegada de los rayos solares al suelo. También podemos mencionar
Las plantas en esta selva son comunes los bejucos, los cuales, debido a la falta de luz del suelo, crecen hasta las copas. Entre los animales están las mariposas morfo, los abejones, los mamíferos como el jaguar, el oso hormiguero, el mono tití, el saíno, reptiles, incluyendo lagartos y tortugas. Esta se encuentra desde la región norte del vertiente atlántica en el Pacífico y se extiende hasta Turúares. La altura máxima es de los 800 metros. El bosque estacional del Pacífico se ubica en la zona norte pacífica de Costa Rica, principalmente en la provincia de Guanacaste, al igual que en otras regiones. También se destacan los robles de sabana, la gigantesca ceiba, el pochote, la palma de coyol. Eh, Estos bosques estacionales pierden sus hojas en verano, por eso se llaman también caducifolios. Entre los animales hay murciélagos, hay diferentes aves, está el mono cara blanca, el mono congo, el cuerpo espín, el coyote, el cuzuco. Una ubicación específica es el Parque Santa Rosa. El bosque perennifolio, por sus características, es el más rico en biodiversidad, es el bosque tropical lluvioso. Estos ambientes oscuros son propicios para algunas palmas, hierbas gigantes o hojas anchas y helechos. Entre algunas plantas están los higuerones, el pilón y el jícaro. Entre las especies de fauna más comunes se hallan las aves, como loras, pericos, que encuentran alimento en los higuerones. También los colibríes, mamíferos como el jaguar, el chancho de monte, el monocongo, caimanes, variedades de tortugas y también el manatí. Lastimosamente es el más fragmentado, no obstante persisten las áreas protegidas que conservan nuestra valiosa biodiversidad, como el Parque Nacional Tortuguero. Por otro lado, la naturaleza del Valle Central está ubicado a una altura que supera los 1000 metros sobre el nivel del mar. Fue una región asociada de asociación vegetal distinta al resto del país. En las partes altas la vegetación incluía el helecho y sombrilla de pobre. Está cubierto por un bosque primario donde existen unas 6.000 especies de plantas que representan la mitad del total de todo el país de flora. Cuenta con variedades como el cipresillo, el candilillo y el roble blanco. También en su fauna, la más destacada, se encuentra el oso perezoso, los pisotes, la danta, el tolomú. Este tipo de asociación es una de las zonas más afectadas y degradadas desde el punto de vista ambiental en el país. Actualmente existen pocos ecosistemas característicos de esta región debido al crecimiento urbano y las actividades económicas comerciales de transporte y servicios. El arrecife coralino, los principales arrecifes coralinos en Costa Rica se ubican en el Mar Caribe, en Cahuita y en el Océano Pacífico. Estos se encuentran muy deteriorados por la contaminación que llega del mar desde las plantaciones agropecuarias, la sedimentación producida por la erosión de los suelos y la extracción por parte de los pobladores. También esta asociación vegetal se encuentra en el Océano Pacífico y, contrario a las ubicaciones anteriores, tiene un magnífico estado de conservación en el Pacífico. Los arrecifes coralinos son praderas de algas y de bosques de coral. Los corales son pequeños animales invertebrados que viven en un grupo y forman un material duro alrededor de sus cuerpos, constituyéndose en verdaderos bosques marinos. Son escondites de pequeños peces y para que se protejan de distintos depredadores. Aquí se encuentran diversidad de especies como el pez loro, que se alimenta de algas, eh, los pólipos que forman el coral, langostas, erizos de mar, miles de peces multicolores, el pez trompeta, el ángel cirujano. Bueno, es una gran variedad. Estos en los últimos años han estado muy amenazados por el calentamiento global, ya que se ha aumentado la temperatura del océano y con esto los corales se vuelven blancos y mueren. Es una lástima. Por otro lado, el manglar, definido como un bosque que se desarrolla en la zona costera, cuya parte baja permanece cubierta por el agua salobre, eh, o incluso salada, al subir la marea, el agua salobre es la que tiene cierto porcentaje de sal, como sabemos, ¿verdad? Y son las que están eh, en los que están los manglares sumergidos. Esta abundancia convoca muchas especies terrestres para alimentarse, ya que es común observar un mapache, un pisote, también los caracoles, iguanas, especies de monos, ratas y aves.
Los manglares juegan un rol importantísimo en la erosión de los suelos, la productividad marina, al punto que se consideran las maternidades del mar. Los principales manglares están en la costa atlántica de Costa Rica, se ubican en Cahuita y en Andoca, mientras que en la costa pacífica se encuentran en Bahía Santa Elena, en el Golfo de Nicoya, la desembocadura del Río Grande de Terraba y en el Golfo Dulce. Los animales que se pueden encontrar, entre otros, sería el lagarto, el guajipal, las tortugas golfinas y numerosos peces, moluscos, checas, piangua, bueno, todo lo relacionado con el manglar. El Parque Nacional Tortuguero constituye una muestra de este tipo de asociación. Saltante del pantano. En estos ecosistemas la condición destaca la presencia de agua estacional o permanente que cubre la vegetación. Por eso la biodiversidad en el lugar se ha adaptado a estas condiciones, aunque como es lógico, son pocas las especies vegetales que logran aclimatarse a la vida acuática. En Costa Rica se encuentran pantanos, en el Parque Nacional Corcovado, en Cahuita, Tortuguero, en algunas partes de la región. Estos son muy importantes porque para las aves migratorias les ayudan al descanso y alimentarse. Además, también entre otros animales se encuentran la culebra ranera, los cocodrilos, la becker, la boa constrictor, así como grandes poblaciones de sapos y ranas. Las selvas de altura, por otro lado, se destacan en la parte alta de la cordillera que rodea el Valle Central, también llamado bosque nuboso. Estas selvas nubladas o nubosas pasan gran parte del tiempo cubiertas de niebla. Esto incide en las características de la vegetación y la fauna. Otros bosques nubosos que se encuentran está Monteverde, la Isla del Coco, uno de los sitios donde se ubica la menor altura sobre el nivel del mar, es en la Isla del Coco. Cuentan estas asociaciones vegetales con robles de hasta 45 metros, también tienen hojas duras, otros árboles que no sobrepasan los 2 metros de altura. En, en esta, los árboles parecen estar envueltos en gruesos abrigos de piel vegetal. Es una característica de este tipo. Estos bosques permanecen húmedos casi todo el año y por eso los troncos que caen se pudren rápidamente, propiciando un ambiente para el crecimiento de musgos, helechos, orquídeas y pequeñas plantas, las cuales comparten su hábitat con animales que se alimentan de madera podrida. Entonces es un gran ecosistema que se genera en estas asociaciones vegetales. Por otro lado, el páramo, este tipo de asociación vegetal, es la que se ubica a mayor altura de Costa Rica, en las partes altas de la cordillera volcánica central y en la cordillera de Talamanca, específicamente en el Cerro Chirripó. En estos sitios de altura, las bajas temperaturas y el viento y la escasez de oxígeno originan un hábitat particular, muy particular en estas zonas. Los páramos se ubican a alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que las temperaturas descienden bajo cero durante la noche y durante el día ascienden a los 25 grados, con cambios bruscos de temperatura en ciertas épocas. Solo algunos animales y hongos han logrado adaptarse a estos ambientes. Otro ejemplo de páramo es la parte alta del Cerro de la Muerte. Eh, este es poco accesible por parte del ser humano. Las condiciones climáticas son severas y sus suelos son poco fértiles. Sin embargo, esta asociación vegetal eh, se ve reducida por incendios forestales y amenazas que provienen del calentamiento global. La relación de ser humano-ambiente. Hasta aquí hemos hablado sobre las interacciones entre diversos ecosistemas y los intercambios de energía y de materia derivados de las distintas relaciones de los seres vivos con su medio y con otros seres vivos. Sin embargo, no se ha profundizado en la interacción del ser humano con los ecosistemas. Hoy, la compleja relación en estado natural de los intercambios de energía y materia derivados de distintas relaciones de los seres vivos con su medio y con otros seres vivos tiende al equilibrio. Sin embargo, todo ecosistema posee límites en el uso y el aprovechamiento de sus recursos. Es decir, en estos intercambios de materia y energía, cuando el ser humano interviene en los intercambios naturales de energía y materia, extrayendo los recursos naturales a tasas superiores a las de reposición natural del sistema. Por tanto, este colapsa. Ecología humana. Este enfoque, también llamado ecología social, integra al ser humano con el ambiente, o sea, cómo
formamos parte de los ecosistemas y tiene como fin estudiar las comunidades humanas, sus estructuras organizativas, procesos de producción y grados de desarrollo alcanzados en relación con el ambiente, descubriendo cómo se lleva a cabo la adaptación. Con respecto a la relación del ser humano con el ambiente, esta está ligada a su relación con la naturaleza y a las formas como se utilizan los recursos naturales para satisfacer las necesidades humanas. La forma como el ser humano aprovecha la naturaleza para solventar sus necesidades está íntimamente ligada a las actividades de producción y extracción que incluyen la recolecta de minería, la caza, la pesca, ejecutadas por la sociedad. Estos factores que intervienen y determinan la relación del ser humano con la naturaleza en particular y con el ambiente en general están determinadas por antecedentes sociales, políticos, ambientales y económicos. A continuación veremos cada uno de ellos. Factores sociales. Incluyen aspectos como la religión, la cultura o el avance del conocimiento. Los primeros para interpretar la importancia de cuidarlos o destruirlos, y el avance del conocimiento influye en la relación del ser humano con el ambiente en la medida que provee la información, conceptos o teorías para entender los procesos naturales y sus límites. Factores políticos. En lo político, las naciones del mundo han regulado la relación del ser humano con su ambiente y con la naturaleza en particular, mediante la definición de normas y leyes que limitan el uso, extracción y manejo de los recursos naturales. Factores ambientales. Estos se vinculan con el concepto de naturaleza que el ser humano no posee en un determinado momento y con la existencia de abundancia de recursos naturales en su entorno. O sea, este factor está relacionado con la abundancia o escasez de un recurso con respecto al ser humano. Factores económicos. Este es el factor que incide de forma más profunda en la relación negativa del ser humano con el ambiente, ya que está relacionado con la economía de los recursos naturales, o sea, el sistema económico que domina el mundo en la actualidad. Para finalizar, vamos a recordar algunos conceptos vistos en esta tutoría y vamos a hacer una prueba. Ahora sí, empieza la prueba. El ser humano habita en la biosfera, los biomas, los ecosistemas o todas las anteriores. Según el texto y la información suministrada, la Asociación Vegetal de Costa Rica que presenta problemas de degradación ambiental es la naturaleza del Valle Central, el bosque lluvioso, el arrecife coralino o todas las anteriores. Identifique el tipo de asociación vegetal de Costa Rica, a la cual corresponden las siguientes características. La parte baja del bosque permanece cubierta por el agua salobre al subir la marea. Gran parte de las raíces de los árboles permanecen fuera del suelo. Se llena de especies marinas cuando sube la marea. Esto son características de el bosque perennifolio, el páramo tal vez, el manglar o tal vez sea el bosque lluvioso. Entre los factores que intervienen y determinan la relación del ser humano con la naturaleza, ¿cuál es el que incluye aspectos como la religión, la cultura o el avance del conocimiento? Es el factor ambiental, el factor social,
el factor económico o tal vez será el factor político. Muy bien, ahora que has repasado los principales conceptos, te invito a que consultes el libro de texto, el cual amplía estos conocimientos y te ayudará a desarrollar cada una de las tareas de este curso. Espero que esta tutoría te haya servido y nos vemos en la próxima. Saludos.